Hola, autores, ¿cómo están? Vamos a desarrollar ahora eh, el capítulo de aparato digestivo. Y para desarrollar este capítulo de aparato digestivo, que va enlazado al curso de cirugía general, posteriormente, tenemos que desarrollar primero la parte de ciencias básicas. Y en ciencias básicas vamos a trabajar dos áreas específicas que necesitamos para entender bien y comprender bien todas las patologías clínicas quirúrgicas que se hacen en el curso de cirugía general después. Entonces, en esta parte vamos a trabajar, en esta sesión, embriología del aparato digestivo. En la siguiente sesión vamos a desarrollar anatomía. Anatomía desde el esófago hasta la zona del recto ano, pasando por todo el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces son las dos sesiones que vamos a tener ahora. Bueno, el día de hoy embriología y posteriormente en otra sesión anatomía. Y posteriormente, más adelante, esto nos va a servir como base, como sustrato, para poder manejar, entender las patologías quirúrgicas, entender las malformaciones congénitas que vamos a ver en algún momento en cirugía pediátrica, etc. Bien, entonces hoy hacemos una introducción a la embriología inicialmente y luego nos enfocamos en partes específicas del desarrollo embriológico del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Muy bien, empezamos. Esta primera lámina es general. En esta lámina vamos a desarrollar algunos aspectos como, como en las 4 primeras semanas se forma el intestino primitivo, que es el que da origen a la mayoría de partes del tracto gastrointestinal, esófago, estómago, intestino delgado, colon, todos vienen, casi todos, del intestino primitivo, que se subdivide. Pero ¿de dónde viene el intestino primitivo? Como les digo, en esta lámina general vemos que en esta primera imagen, todos sabemos cómo se va formando de embriología general la capa trilaminar, ¿no es cierto? Inicialmente, en los embriones, el embrión en los primeros días, empieza a desarrollar su ectodermo, que usualmente se representa de un color celeste o azul, su mesodermo y su endodermo, ¿verdad? A medida que van avanzando las semanas, vemos cómo el endodermo se va plegando en una dirección céfalo-caudal. Voy a empezar a representar acá los nombres. Esta es la parte cefálica, que vendría a ser la futura zona de la cabeza, y esta es la parte distal, que en la embriología se describe como una región caudal. Entonces, en dirección céfalo-caudal, vemos cómo el endodermo empieza a plegarse, tanto en la parte proximal como distal, para progresivamente empezar a formar un tubo, que al final de la 4ª semana, tenemos ese dato, al final de la 4ª semana ya se ha desarrollado completamente. Aquí hago referencia al intestino primitivo anterior. Además, paralelo a eso, se ha ido formando la capa trilaminar. Inicialmente la capa bilaminar y finalmente la capa trilaminar, que está formada por ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿no es cierto? De la capa trilaminar, que voy a describir acá, ectodermo, mesodermo y endodermo, nos interesa principalmente el endodermo. ¿Por qué? Porque del endodermo es que deriva el intestino primitivo y prácticamente todas las vísceras del tracto gastrointestinal vienen de acá. La otra parte que nos interesa es el mesodermo. El mesodermo porque le da soporte, le da irrigación, le da sostén. De ahí vienen los mesenterios. Voy a poner el nombre. Del mesodermo vienen los mesenterios, viene la vascularización del tracto gastrointestinal. En cambio, del endodermo viene prácticamente la mayoría de las vísceras y sus respectivos epitelios. ¿Ok? Y eso es más o menos en lo que vamos a enfocar la clase de ahora. Ahora, noten un detalle. El intestino primitivo está conectado con un plegamiento que también está recubierto por dentro de endodermo. ¿Qué cosa es esto? Eso es el saco vitelino, ¿no es cierto? El saco vitelino. Por lo tanto, si se dan cuenta, el intestino primitivo está conectado con el saco vitelino a través de un conducto endodérmico también. Ese conducto se denomina el conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico, que para el final del desarrollo embrionario esto debería haberse resuelto, debería haber desaparecido esta conexión, porque el saco vitelino en el primer trimestre es que tiene funciones, ¿no es cierto? Luego debe desaparecer. Pero cuando esto no desaparece, cuando este conducto persiste, el futuro intestino va a tener una pequeña evaginación, una pequeña protrusión. ¿Cómo se llama eso? El futuro divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel. Entonces ya estamos empezando a hacer algunas aplicaciones de malformaciones, aplicaciones quirúrgicas clínicas. El remanente del conducto vitelino, conducto ónfalo-mesentérico, va a dar origen al futuro divertículo de Meckel. Por eso se conecta directamente con el futuro intestino. Bien. Ahora, el intestino primitivo, les he dicho que en su mayor parte está formado por endodermo, ¿cierto? Pero en sus zonas proximales y distales están sellados por tejido ectodérmico. Ectodérmico es el celestito, que va a dar origen, entre otras cosas, además del sistema nervioso, va a dar origen a partes de la piel. Entonces, en la parte proximal está sellado por una capa de ectodermo que viene a ser la membrana bucofaríngea. Por eso la parte proximal de la boca, la faringe y las ciertas zonas está formado por ectodermo, que es lo que en algún momento selló la parte proximal del intestino. Y en la parte distal, esa membrana bucofaríngea también se llama estomodeo. Estomo, que viene de boca, estomodeo. Y abajo se le llama la membrana cloacal. La membrana cloacal o llamada también el proctodeo. Por lo tanto, el canal anal, ya en la parte distal, no va a ser de tejido endodérmico, sino también ectodérmico, más asociado a tejidos cutáneos, ¿cierto? Listo. Ahora, en la imagen que tenemos abajo ya es otro corte. Vemos en una imagen ya también transversal, si lo hubiéramos cortado de esta manera, voy a hacer una representación, ¿ya? Voy a hacer una pequeña representación de un corte así, en esta dirección, ¿sí? Ahí estamos viendo las imágenes abajo. Vemos cómo la capa trilaminar, que estaba formada por ectodermo, mesodermo y endodermo, empieza a hacer plegamientos. ¿Se acuerdan ustedes que el mesodermo se dividía en un mesodermo paraxial, un mesodermo, una placa lateral? Pues bien, lo recuerdo. En esta imagen de acá, este es el futuro tubo neural y la notocorda, ¿no es cierto? El mesodermo, que está formado por la línea roja y el tejido mesenquimatoso alrededor, está formado por un mesodermo paraaxial, que es toda esta zona de acá, el paraaxial,
¿ya? El paraxial. Y el mesodermo paraxial va a dar origen a la estructura osteomuscular, principalmente. De ese mesodermo paraxial, porque está cercano al eje, vienen los músculos y las vértebras. Pero del mesodermo lateral, de la placa lateral que está a los costados, van a venir las cavidades peritoneales, el peritoneo. ¿A qué me refiero? Borro un ratito eso, solo para indicar que el mesodermo tiene una zona central paraxial y una zona lateral, ¿no es cierto? Esa placa lateral que estamos viendo hacia los costados, acá y acá, vemos cómo se va plegando progresivamente. A medida que el endodermo se va tubulizando para dar origen al futuro intestino primitivo y conectando, interconectando con el saco vitelino, el mesodermo, vean que va plegándose. Y a futuro, al final de la cuarta semana, entre la tercera semana y la cuarta semana, que ha conseguido separar el intestino primitivo dentro de una cavidad. Entonces, vemos cómo, rodeando al intestino primitivo, se encuentra el mesodermo de rojito que va a dar origen al peritoneo visceral. Y plegándose hacia los costados va a estar el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Entonces, es una visión general, ¿eh? Noten cómo en la formación del intestino primitivo, que viene, ¿dónde se origina? Su epitelio, del endodermo. Se va rodeando de mesodermo. El que está pegadito va a dar origen al peritoneo visceral y el que se va plegando hacia los costados se va a dar origen al peritoneo parietal. Para cuando ya se han separado, vean que el intestino primitivo está rodeado de mesodermo, su peritoneo visceral, y en una cavidad del mismo mesodermo que forma el peritoneo parietal. Además, el intestino primitivo está sostenido en su parte dorsal por un mesenterio, el mesenterio dorsal. También hay un mesenterio ventral, que ahorita lo vamos a ver, que es un poco más primitivo, pero el dorsal es el que les da soporte. Entonces, dense cuenta. En la estructura futura del tracto gastrointestinal, esto vendría a ser cualquier segmento de intestino, el mismo estómago, que está soportado, sostenido por su mesenterio, por donde viaja la irrigación, que viene de la aorta, que está por atrás, ¿cierto? Y vemos cómo el mismo mesodermo da origen a las cavidades peritoneales. Finalmente, todo esto se sella por ectodermo, que va a ser ya la piel que va a rodear todo, y prácticamente se forma está separado de la cavidad externa. ¿Ok? Listo. Entonces, en esta visión, en esta primera lámina que es introductoria, la conclusión más importante que quiero sacar es que para el final de la cuarta semana se ha formado el intestino primitivo. Todavía no ha dado origen al esófago, al estómago, porque eso se va a desarrollar a partir de la cuarta semana. Pero en la cuarta semana está formado el intestino primitivo y está aislado dentro de una cavidad mesodérmica que va a ser en el futuro la cavidad peritoneal. ¿No es cierto? Listo. Entonces, si esto está claro, vamos a poder ver ya al embrión en otras posiciones. Nuevamente, viéndolo ahora en una visión lateral, este viene a ser el intestino primitivo, mucho más real, más plegado, con sus diferentes divertículos, y vemos que va a dar origen a prácticamente todas las estructuras del tracto gastrointestinal. Desde el esófago, las zonas cercanas a la faringe, el futuro estómago, el duodeno, la vía biliar, el hígado, el páncreas, ¿cierto? El intestino delgado, el colon, todo esto. Este amarillito que está acá es el alantoides y no forma parte del tracto gastrointestinal. Es endodermo, sí, pero no forma parte del intestino primitivo original. Ahora, vemos cómo cada uno de los colorcitos representa en realidad a un tipo de gen que va estimulando la diferenciación de ese intestino primitivo. Cada uno de estos colores, de estos genes, está estimulando cierta diferenciación, cierta especialización a manera de cascada. Entonces vemos cómo el verdecito acá va formando el futuro intestino delgado, el ciego, el apéndice, el recto, etc. Prácticamente todo el intestino se va a ir diferenciando de acuerdo al gen que va estimulando cada una de las partes de este intestino primitivo. Incluso a nivel distal, a nivel cloacal, tiene que diferenciarse en muchas estructuras, ¿cierto? Entonces todo va a depender, no tiene que memorizar el gen, por supuesto, pero todo va a depender de la estimulación particular que tenga cada uno de ellos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿podemos tener ya una conclusión de esta parte? Sí. El intestino primitivo se forma al final de la cuarta semana, a partir de un plegamiento del endodermo y está rodeado por mesodermo, que le da soporte, futura irrigación y además le forma la cavidad peritoneal dentro de la cual se va a desarrollar la mayor parte de vísceras. ¿Ok? Listo. Si esa es la conclusión que sacamos desde el punto de vista gastrointestinal de esta lámina, estamos perfectos. Ahora sí, vamos ya al desarrollo específico de varias de las vísceras. Primero, noten en esta lámina cómo el intestino primitivo que está acá de color amarillito va a dar origen a la mayoría de vísceras y cómo está sostenida por el mesenterio dorsal y por el mesenterio ventral. Ojo, ¿eh? Este viene a ser el futuro diafragma, ¿verdad? El futuro diafragma, que en realidad al inicio no es un diafragma, se llama un septum transverso. Es un septo que divide la futura parte torácica de la futura parte abdominal y ya sabemos que va a ser un diafragma, ¿no es cierto? Vean que por la parte posterior tenemos al mesenterio dorsal y por la parte anterior tenemos al mesenterio, voy a poner acá de amarillito para que se vea, el mesenterio ventral, el mesenterio anterior también le llaman. No menos importante, de hecho incluso el hígado se está formando dentro de ese mesenterio ventral. Y futuro hígado, ¿no? Aquí se está formando bien la yema biliar, la yema hepática, incluso una yemita pancreática por detrás. Ahora, lo que quiero que noten de esta parte es lo siguiente. Vean por detrás quién se está formando. Es la aorta primitiva. La aorta primitiva ya desde la cuarta semana empieza a formar ramas que se van a encargar de distintas partes del intestino primitivo, incluso ven cómo termina. Esas ramas son justamente las que en el futuro van a formar ¿a qué estructuras? Al tronco celíaco, a veces le llaman arteria celíaca o tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Y noten cómo es que la aorta, al final, está terminando en sus futuras dos arterias ilíacas que se van a ir hacia la zona caudal a generar irrigación para el miembro inferior principalmente, ¿no? Listo. Tronco celíaco o arteria celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Esa diferencia de irrigación es la que determina la división del intestino primitivo. A este nivel,
termina el territorio de irrigación del tronco celíaco. Por lo tanto, a esto se le llama el intestino primitivo anterior. Ojo, no es superior, se llama anterior, medio y posterior porque estamos viendo teóricamente a los embriones que se describe en esta posición. Por eso les puse céfalo caudal. ¿Ya? En esta posición, entonces anterior, medio y posterior. ¿Ok? No es superior o inferior. ¿Listo? Ahí termina el intestino primitivo anterior. Y la mesentérica superior termina aproximadamente acá. Vamos a ponerle. Ahí viene el intestino primitivo medio y después viene el intestino primitivo posterior. No vayan a cometer el error de decir superior, medio e inferior. ¿Eh? Anterior, medio y posterior. Por lo tanto, la división embriológica del intestino primitivo anterior, medio y posterior depende de las ramificaciones de la aorta primitiva con las ramas arteriales que van a irrigar las futuras vísceras que van a formar en cada uno de ellos. Por lo tanto, podemos ir determinando qué vísceras da origen cada una de las partes del intestino primitivo, anterior, medio y posterior. Lo voy a escribir, de color, vamos a decir con el azul. Del intestino primitivo anterior, ¿qué vísceras viene? Viene el esófago. Viene el esófago. Vean acá. Ahí está, el esófago, esto de acá. Estos ya son ya las partes faringias, ya los órganos faringios. No forma parte del intestino primitivo. Estamos con el esófago. Y un pequeño detalle, noten que del esófago nace la tráquea. La tráquea es una evaginación, una ramificación del mismo esófago. Se especializa, incluso termina formando los bronquios. Por lo tanto, el árbol respiratorio, el epitelio del árbol respiratorio, ¿de dónde viene? Del endodermo, del intestino primitivo anterior también. Voy a poner esófago y lo voy a poner en barrita junto con la tráquea, los bronquios, el árbol respiratorio en sí. Por eso, de ahí viene el origen de las atresia esofágicas o las fístulas traqueosofágicas, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. ¿Quién más viene? El estómago. El estómago, más abajito, están viendo, con una, estoy haciendo con flechita, es una dilatación del intestino primitivo anterior. Vamos bajando, hasta acá les había hecho la rayita en el otro, ¿no? Es el mismo lugar. Acá. Hasta, da origen al duodeno, pero no a todo el duodeno. Da origen a la primera porción del duodeno, a la segunda porción del duodeno. Hasta poco después de la zona donde drena el colédoco y el futuro conducto de Wilson del páncreas. Por lo tanto, del mismo intestino primitivo anterior nacen como yemas, como evaginaciones, la vía biliar, el hígado y el páncreas. Vía biliar, hígado y páncreas. William, ¿y el vaso? ¿El vaso viene del intestino primitivo anterior? No. El vaso no solamente no viene del intestino primitivo anterior, sino no viene del endodermo. Ahí vamos a ver dónde viene el vaso. Ahí termina, en la segunda porción, justamente después del drenaje del futuro colédoco y el conducto pancreático, ahí termina el intestino primitivo anterior, que es una formación del endodermo. ¿Okay? Del intestino primitivo medio, ¿se originan quiénes? Hemos terminado ya el drenaje de la vía pancreática, duodeno. La parte distal del duodeno, y incluso este es el futuro ángulo de Tate, ¿no? ¿Okay? El yeyuno, el íleon, hasta incluso parte del colon. Intestino primitivo medio, entonces duodeno, tercera porción, duodeno, cuarta porción. Parte de la segunda porción incluso, voy a ponerlo así chiquitito, porque la última parte de la segunda porción también es del intestino primitivo anterior. Y el yeyuno, el íleon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, pero hasta los 2/3 del colon transverso. Un rato me voy a adelantar a anatomía, es hasta acá. Quienes nunca lo habían visto. Ya está. Hasta los 2/3 del colon transverso. El tercio distal ya no le pertenece al intestino primitivo medio, le pertenece al posterior. Por eso en el posterior ponemos colon transverso, un tercio distal, el colon descendente, el sigmoides, el recto. El recto, listo. Y ni siquiera todo el recto, la parte superior del recto. Pero vamos a poner recto, ¿ya? Listo. Entonces, con eso tienen los derivados embriológicos de cada una de las partes del intestino primitivo anterior, medio y posterior. Y, por deducción, todo viene ¿de dónde? Del endodermo. Entonces, del endodermo vienen el epitelio de estas vísceras, del tracto gastrointestinal de estas partes, con sus respectivas vísceras y glándulas asociadas. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, con eso también pueden saber quién irriga a futuro cada una de estas vísceras. ¿Quién irriga el yeyuno y el íleon? La mesentérica superior. ¿Quién irriga el apéndice? Mesentérica superior. ¿Quién irriga el sigmoides? Mesentérica inferior. ¿Quién irriga el hígado? Ramas del tronco celíaco. Y luego vamos a ver cómo se van ramificando todas. ¿Ok? Listo. Esto que tienen acá es básico para entender muchas de las patologías de las malformaciones. Una pequeña aplicación. ¿Se dan cuenta que la división entre intestino primitivo anterior e intestino primitivo medio se da a nivel del duodeno? En duodeno a la altura de la segunda porción. ¿Qué pasa si en ese punto llega un punto en la división donde es como el cambio de guardia, ¿no? Termina el turno de día a las 8 de la noche y viene el turno de la noche, el equipo de guardia. Y llega un paciente a las 8 en punto. 7:59 con 58 segundos, ¿no? ¿A quién le pertenece? El equipo de noche, no, entró en tu turno. Imagínense que le pasó algo grave. Se complicó en tu turno. No, ya era tu turno, era tuyo. Nadie se hace responsable. ¿Qué le pasa a esa zona? Nadie lo irriga. Oye, celíaco, tú tenías que irrigarlo. Oye, mesentérica superior, te tocaba a ti, era tu turno. No, no era mío. Al final no se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa con esa zona? Hace isquemia. ¿Y qué pasa si un tejido hace isquemia? No se desarrolla. ¿Y qué pasa en el desarrollo biológico? Atresia. Las atresias duodenales, por ejemplo, justamente tienen su causa en que el territorio de irrigación del celíaco y la mesentérica superior no se ponen de acuerdo justo en la segunda porción. Por eso, las atesias duodenales, lo voy a dibujar un poquito, características son ahí. Esta es la bolsa duodenal, en la atesia, con su colédoco, con su conducto pancreático, y más abajo viene el distal, la otra parte del duodeno, ¿no? El duodeno. Esta segunda, tercera, cuarta porción, ángulo de Tate, continúa con el yeyuno. ¿Por qué lo dibujé más delgadito? Porque como no hay pasaje de contenido intestinal, ni de saliva, gástrico, biliar, pancreático, ni nada, se atrofia. Pues en cambio acá se está lleno de todo. ¿Bien? Y justo ahí era el punto de división entre intestino primitivo anterior y medio. Entonces, les estoy explicando esto para que entendamos por qué es importante comprender estas zonas de división. Igual, en la división del tercio medio con el posterior, vamos a ver qué pasa lo siguiente. Estoy dibujando el colon transverso y el descendente, ¿no? La mesentérica superior dice, listo, he chambeado duro, he irrigado desde el duodeno, me he irrigado como 6 metros de intestino, el ciego, el apéndice, todo. Aquí termina mi trabajo, con mi cólica media, hasta mis 2/3 del colon transverso. Y viene la mesentérica inferior después.
la mesentérica inferior dice, no, a mí, tú te encargabas del transverso, a mí me tocaba el colon descendente. O sea, ¿quién te manda a quedarte en los 2 tercios? Debiste terminar hasta el final. Yo me encargo del descendente. Esta es una zona donde la mesentérica inferior, que es medio ociosa, dice, no, yo voy a empezar, ¿para qué voy a si el transverso era de la mesa superior? Pues, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a irme hasta atrás? Mejor empiezo acá. Entonces, esta es una zona donde ni la superior ni la inferior tienden a tomar partido ahí quien lo irriga. Por eso es que se forma un arco anastomótico entre la mesentérica superior y la inferior, entre la cólica media y la cólica izquierda, que se llama el arco de Riolano. ¿No es cierto? ¿Por qué se forma el arco de Riolano? Es una anastomosis entre las dos cólicas, entre los dos sistemas de irrigación, porque hay un segmento del intestino que ninguno de los dos quiere irrigar. Por lo tanto, cuando hay shock hipovolémico, cuando el paciente está con una hipovolemia por algún motivo, pierde sangre, ¿qué sucede? Muchas arterias colapsan, ¿no es cierto? Hacen vasoconstricción. Esta parte del ángulo esplénico, porque estamos en el ángulo izquierdo del colon, dice, uy, estamos en el mismo turno, ¿no? Turno de día, turno de noche. Nadie quiere asumir la guardia. ¿Quién termina? Ya, pues yo me encargo del paciente, el interno. ¿Cierto? El interno riolano dice, yo me encargo, pero encarga mal, pues, ¿verdad? Y el paciente está mal manejado y termina haciendo isquemia. ¿Qué quiero decir? La región del colon que con más frecuencia hace isquemia intestinal es justamente esta zona, el ángulo esplénico. ¿Por qué? Porque su irrigación es muy primitiva, porque ni el superior ni el inferior querían hacerse cargo. ¿Quién se hizo cargo? El interno riolano. ¿No es cierto? Listo. ¿Dónde pasó esto? Justo en la división del intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior. Y así podemos encontrar muchas aplicaciones. Lo importante es que tengan claro dónde se dividen y cuáles son las estructuras que da origen cada una de estas partes del intestino primitivo. ¿Estamos claros? Listo. Entender esto es básico, ¿eh? Básico. Repito. Entonces, estos son los derivados. Esta es la estructura, viéndolo desde un punto de vista, desde una visión lateral. Es importante que tengan claro acá el mesenterio dorsal, por donde viene la irrigación, y el mesenterio ventral, que se forma hasta cierta parte nada más, ¿no? Sobre todo por la región del hígado. Vemos el intestino delgado, cómo se va plegando. ¿Qué es esto? Esto no es el apéndice, ¿eh? Esto es la prolongación del conducto que conectaba con quién? Con el saco vitelino. El saco vitelino que era esto de acá. ¿Cierto? Este conductito es. Que cuando no se oblitera completamente va a dar origen a qué cosas? Al divertículo de Meckel. Y esto de acá vamos a ponerle nombre para que lo tengan claro siempre. Esto de acá es el alantoides. Que en el futuro va a dar origen al seno urogenital. ¿Cierto? Ya está. Y esto de acá abajo, que es parte todavía del intestino primitivo, es la cloaca, que va a dar origen a la zona rectoanal en el futuro. Listo, nada más que podamos comentar de esta lámina. Ahora, en la parte inferior de su lámina, ustedes tienen esta imagen de acá. Ya hablamos específicamente de la tabicación superior del intestino primitivo anterior. Estamos hablando del esófago y la tráquea. La tráquea se origina como un divertículo, se llama divertículo respiratorio o divertículo traqueal del mismo esófago. Y vemos una visión lateral y luego lo vemos en una imagen ventral. Vemos cómo progresivamente se va introduciendo el tejido de los costáticos para tabicarse. Este proceso se llama tabicación, o sea, separación. El esófago y la tráquea deberían estar separados, o la prototráquea, ¿no? La futura tráquea, deberían estar separados a la cuarta semana, al final de la cuarta semana. Dense cuenta que la cuarta semana es clave en el desarrollo de muchas patologías. No solamente debe tabicarse, sino que inicialmente este esófago es sólido, es como una plastilina, larguita, ¿no es cierto? También debe recanalizarse. Igual tráquea, ¿no? Recanalización. Entonces, en el desarrollo del esófago y la tráquea hay dos procesos que ocurren al final de la cuarta semana, que son la canalización o recanalización y la tabicación. Errores en la recanalización y la tabicación esófago-traqueal, ¿a qué van a dar origen? A las famosas atresias de esófago. Atresias de esófago. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya tienen que ver cómo se origina. ¿Cuál es la atresia de esófago más frecuente? Eso lo vamos a ver en algún momento en cursos de cirugía pediátrica. La atresia de esófago más frecuente es la atresia tipo 3. Se los dibujo, a ver cómo queda. Viéndolo así, medio de forma oblicua, ¿no? Está la tráquea y atrás el esófago, por atrás. Está el esófago proximal, la parte proximal atrésica, y la parte distal termina uniéndose a través de una fístula a la tráquea. Esta es la forma más común, la atresia tipo 3 o, como se conoce antiguamente, la tipo C. A veces viene de lo mismo, ¿no? Entonces no hay pasaje de contenido alimentario, ni de saliva, ni de líquido amniótico, ni nada. Al contrario, lo que pasa es aire, entra en la tráquea y parte del aire va a los bronquios y parte del aire se mete al estómago por la fisculización y eso va a dar origen a que el estómago esté distendido probablemente, ¿no? Lleno de aire. Y no solo eso, sino que el contenido gástrico de ácido clorhídrico o bilis que pueda tener hace reflujo. ¿Y a dónde hace reflujo? A la vía respiratoria. Entonces se llena de aire y encima hace reflujo al tracto gastrointestinal, generando incluso neumonías aspirativas. Listo, con eso tienen claro. ¿Dónde ocurrió este problema? De entender que el tracto respiratorio originalmente estaba unido al intestino primitivo, en este caso el esófago. ¿En qué momento debe ocurrir su separación? Al final de la cuarta semana. Bien, listo, eso es con el desarrollo del esófago. ¿De dónde viene el esófago? Endodermo, intestino primitivo anterior. Vamos bajando un poquito. Y en esta lámina, noten que vamos a ver el desarrollo del estómago y las distintas rotaciones que hace el intestino. A ver, en la primera imagen, que muestro acá, ahorita lo vamos a agrandar, estamos viendo una parte del intestino primitivo que empieza a hacer una dilatación, ¿no es cierto? Aumenta su diámetro. ¿Qué viene a ser en realidad esto? Esta parte de acá. Viene el intestino primitivo, que por acción de genes específicos van a generar una diferenciación en su desarrollo, ¿no? Entonces, nos enfocamos en esa imagen. En relación al eje longitudinal, lo primero que ocurre es que el estómago se ensancha. Y no solo se va ensanchando, sino que sigue un proceso de rotaciones que le van a dar su configuración clásica. Es importante que tengan en cuenta de dónde a dónde rota y cuántos grados, porque eso tiene relación con la formación del hígado, del páncreas, del vaso y de todo. Noten que la parte posterior del futuro estómago está rotando, esta flechita de acá, está rotando, hace una rotación de 90 grados en el plano horizontal. Sobre el plano horizontal, lo que era posterior
lo que era posterior, rota ¿hacia dónde? Esta viene a ser la parte izquierda y esta viene a ser la parte derecha. Lo que era posterior ahora va a ser izquierdo. Y mire, y lo que era anterior, lo voy a poner de azul, lo que era anterior, rota 90 grados y se coloca en posición derecha. Imagínense que estamos viendo, que vamos a ver el estómago visto desde arriba. Imagínense que alguien nos mira desde la cabeza. Nuestro estómago, originalmente a la derecha va a ser una imagen, ¿ya? Era así, viéndolo desde arriba, un hueco, ¿no es cierto? La parte posterior rota hacia el lado izquierdo 90 grados. Por lo tanto, lo que era dorsal ahora es izquierdo. Y lo que era y lo que estaba por delante ahora es derecho. Muchas implicancias vienen de ahí. Voy a empezar a reconocer algunas. La más importante, usando una imagen anterior, esta. Lo que era anterior, lo que estaba en su mesogastrio anterior. ¿Quién se desarrolló en el mesogastrio anterior? El hígado, ¿no es cierto? Como una prolongación del endodermo, de la misma vía biliar. El hígado, que originalmente era anterior, ahora ¿dónde se ubica? Lo que era anterior, hizo una posición de 90 grados hacia el lado derecho. Estoy usando el lado derecho, tal vez en la imagen lo ven como espejo. Hacia el lado derecho. Esto. Por eso el hígado se ubica, el hígado que estaba acá anterior, se ubica en el lado derecho. ¿Qué más? Junto con el hígado estaba su mesogastrio anterior y ahora está en el lado derecho, va a dar origen al aumento mental. Eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué otra implicancia tiene? Les voy a dar otro dato, porque de esto nacen muchas cosas. En el esófago, en el futuro esófago, a los costados del esófago, ¿quiénes viajan? Los nervios vagos. Los nervios vagos. Tenemos al vago izquierdo, estoy solo representando, al vago izquierdo y al vago derecho, ¿no es cierto? Que recorren por ambos lados del esófago, izquierdo y derecho. Pero con esta rotación del estómago, el vago izquierdo ya no es izquierdo. ¿Vemos? El nervio que venía originalmente por el lado izquierdo, el vago izquierdo, con la rotación, ¿a dónde se va? Voy a hacer otro color. Lo que era izquierdo, en la imagen, en el cuadrito que estoy haciendo, lo que era izquierdo termina volviéndose anterior, ¿no es cierto? Con la rotación de 90 grados. Por lo tanto, cuando ustedes les preguntan, ¿quién inerva la cara anterior del estómago? La cara anterior del estómago. ¿Quién inerva? No van a decir el vago anterior. A veces lo llaman, deberían decir el vago izquierdo, porque es el que bajó por el lado izquierdo. ¿Y quién inerva la cara posterior del estómago? El vago derecho. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esto? De la rotación de 90 grados, en el plano horizontal. Entonces lo voy a escribir. 90 grados en el plano horizontal. ¿Ok? Esa rotación es importante y vamos a volver a ver un rato en desarrollo de páncreas, vía biliar y vaso. Y no es la única rotación que hace. A medida que va rotando, también se va dilatando y ensanchando, y su parte dorsal, su parte posterior, aquí lo ven en el lado izquierdo, pero era dorsal, ¿no es cierto? Acelera su tamaño más que la parte ventral. Entonces, esto se ensancha 3 cruces y esto se ensancha una cruz o media cruz. ¿Quién se ensancha más rápido? ¿Quién se dilata más? La parte dorsal, por eso de ahí se forma el fondo. ¿Ok? Y hay una rotación adicional que hace. En ese plano vertical, vemos que hacia arriba estaba la formación del cardias y hacia abajo está la formación del píloro. Cardias fondo, ¿no? Lo que era superior ahora rota 90 grados en sentido horario, ¿no es cierto? Ahora se localiza un poco más tirado hacia la izquierda. Y lo que estaba hacia abajo rota 90 grados también en sentido horario. Por eso el píloro se encuentra en el lado izquierdo. El futuro píloro se encuentra en el lado izquierdo y el fondo se encuentra en el... Perdón, disculpen, el píloro se encuentra en el lado derecho y el fondo en el lado izquierdo. Y toma la forma de J, ¿verdad? Y se eleva. Por eso hace que se forme el marco duodenal. Porque si no sería un tubo simplemente recto. Pero esa elevación del píloro es que finalmente hace que se forme el marco duodenal, por esa elevación que hace. ¿Ok? Y por eso el hígado también se termina ubicando, la vía biliar elevado hacia arriba. ¿Ya? Listo. 90 grados en el plano horizontal y 90 grados en el plano vertical, pero en sentido horario. Y de ahí viene la forma de J, la clásica forma de J que tiene el estómago. ¿Ok? Ya está. Está claro entonces la rotación del estómago, ¿no? ¿Qué implicancias trae este giro, esta rotación? Miren, trae estas implicancias. Este es el estómago. Las imágenes que tenemos arriba corresponden al estómago visto desde una imagen muy anterior, ¿no? Muy superior, perdón, visto desde la cabeza. Entonces, esto es la parte dorsal y esta es la parte ventral. Esto se llama el como estamos hablando de estómago, el mesogastrio dorsal, y esto se llama el mesogastrio ventral. Ya está claro que la parte dorsal empieza a hacer giros de 90 grados, ¿cierto? Hacia la parte izquierda y la parte anterior también hacia el lado derecho. Concéntrense en la parte dorsal. Al girar la parte dorsal 90 grados hacia el lado izquierdo, no solamente rota, sino también se pliega, se alarga. Ese mesogastrio dorsal, al prolongarse, al elongarse, noten que va a dar origen a una cavidad, a un espacio, ¿ok? A un espacio en el cual por detrás tiene mesenterio y por delante tiene mesenterio. El mesenterio, el peritoneo que da origen, el peritoneo visceral que recubre el estómago, ¿cierto? Ese espacio, esa bolsa que se está formando con ese giro, con esa prolongación, que aquí se ve más grande, ¿cierto? Como va girando, con la rotación del estómago, se va formando este espacio, se llama la transcavidad de los epiplones, la bolsa omental. La futura bolsa omental o transcavidad de los epiplones. La futura bolsa omental, ¿ok? Listo, que está delimitado está en la zona posterior al estómago, delimitado por el repliegue del mesogastrio dorsal. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta acá? Lo voy a hacer en las imágenes que están a la derecha. En el mesogastrio dorsal, que acuérdense que está conectado con la aorta primitiva, la aorta está por detrás, por eso les envía por ahí la irrigación, se empieza a desarrollar, el mesénquima se va especializando y va a dar origen a una estructura mesenquimatosa, es decir, tiene origen en mesodermo, todo lo que está acá de rojo es mesodermo, ¿no? Que está rodeando el endodermo. Esa estructura mesenquimatosa especializada, vean que se va arrastrando junto con la prolongación, con el elongamiento del mesogastrio dorsal. ¿A qué va a dar origen a eso? Al futuro vaso. Por eso es que les dije hace un rato que el vaso no se origina en el endodermo. No está en nuestra lista que hicimos. El vaso no está acá, porque el vaso no viene del endodermo, el vaso viene del mesodermo. Se originó en el mesogastrio dorsal. En el mesogastrio dorsal, o sea, estaba atrás el vaso originalmente.
¿Está? Y con la rotación termina ubicándose por eso el vaso en el lado izquierdo. En cambio, el hígado, que antes era anterior, con la rotación, el hígado termina colocándose en el lado derecho. ¿Ok? Listo. Entonces, otra conclusión. El hígado, bien, tiene un origen más endodérmico y el vaso tiene un origen más mesodérmico. ¿Ok? Del mesogastrio dorsal. En cambio, el hígado del mesogastrio ventral. Bien, de entender las rotaciones podemos entender después por qué están donde están. En esta imagen estamos viendo como un corte transversal, medio horizontal, en la cual por detrás estamos viendo a quién, a la parte posterior dorsal, de la parte ventral. Acá al otro lado estamos viendo el lado derecho y a este lado el lado izquierdo. Imagínense como un corte horizontal, ¿no? Listo. Entonces, acá se ve en esta otra visión el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral. En el mesogastrio ventral, que es el soporte, lo que soporta el estómago por delante, ven que hay una zona de especialización donde se va a formar el futuro hígado, pero que ¿de dónde viene? Es una prolongación del mismo endodermo. Y por detrás se va formando una especialización de mesénquima que va a dar origen al futuro vaso. En la rotación, vean, que hacia el lado derecho se va colocando el hígado. Pero ojo, ¿se acuerdan? El hígado estaba al medio de ese mesogastrio ventral, ¿no es cierto? O sea, acá hay mesogastrio, acá hay mesogastrio. Cuando el hígado se tira hacia el lado derecho, el mesogastrio del estómago persiste todavía fijado hacia adelante. ¿A qué va a dar origen esto de acá? ¿Se acuerdan de esta? ¿Qué es esto? Está dando soporte el hígado a la pared abdominal, era parte del mesogastrio. Pero con el giro del hígado quedó ahí como un remanente, ligamento falciforme. Cuando les preguntan de dónde viene el ligamento falciforme, era parte del mesogastrio ventral, que daba origen, que daba soporte al intestino primitivo anterior en la zona del estómago. Y además, ese mesogastrio ventral, ¿a qué más va a dar origen? Esta parte, la parte que conectaba el hígado con el estómago, eso viene a ser el aumento menor, el epiplón menor. Y dentro, ahí está el hígado, ¿no es cierto? Listo. Esto para representar cómo se va formando la parte ventral. Entonces, acá hemos visto cómo se forma la parte dorsal plegándose para alojar el vaso y la parte ventral para dar origen al hígado. ¿Está claro? Todo se origina en la rotación del intestino primitivo. Muy bien. Otra imagen, ya para que esto quede completamente claro. Ya integra todo. Con la rotación del estómago, con la rotación del intestino de 90 grados en el plano horizontal, vemos cómo esta especialización de mesénquima del mesodermo se va colocando en el lado izquierdo, arrastrando el mesogastrio dorsal. Se prolonga. ¿Y qué cosa se formaba, se acuerdan? La bolsa aumentada, la transcavidad de los epiplones, ¿verdad? Y por la parte anterior, el mesogastrio ventral termina girando hacia el lado derecho, en ese giro el hígado, por eso la parte más derecha del hígado es más ancha, ¿no? Porque está como que arrastrando las células. Ligamento falciforme y aumento menor, o epiplón menor, ¿ya? ¿Y ese quién es? Es el páncreas. Noten que el páncreas también acompaña el giro. Y cuando terminó la formación ya del tracto gastrointestinal, más o menos, es el riñón, ¿no? Riñoncitos 3. Por eso son retroperitoneales, ¿no? Porque están de todo, el riñón ni enterado de lo que está pasando en la cavidad. Por eso ven cómo se va formando el vaso, el hígado ya totalmente tirado a la derecha, la transcavidad de los epiplones. Por eso cuando les dicen, ¿y para qué sirve la transcavidad de los epiplones? ¿Quién está ahí? Ahí no está nadie. Pero cuando abordan este espacio quirúrgicamente detrás del estómago, ¿con quién se van a encontrar? Con la cola del páncreas. Ojo, la cola. La colita del páncreas. ¿Ok? Para eso sirve. Muy bien. Entonces con eso creo que ya tenemos bastante claro el proceso de rotaciones del intestino. Para abordar la transcavidad de los epiplones anatómicamente, eso es una imagen biológica, pero ya cuando veamos anatomía vamos a ver que detrás del estómago, un poco por detrás, un poco por debajo, hay un círculo, hay un espacio, un orificio, por donde anatómicamente se puede ingresar a este espacio, a la transcavidad de los epiplones. ¿Cuál es? El futuro hiato de Winslow. ¿Se acuerdan quiénes forman los límites del hiato de Winslow? Lo vamos a ver en anatomía en un momento, pero el hiato de Winslow está formado por el hígado por arriba, el duodeno por debajo, la vena cava por detrás y la vena portal, en general el pedículo hepático por delante. Es un orificio por donde van a poder entrar acá. ¿Para qué? Para poder abordar el cuerpo y la cola del páncreas, sobre todo la colita, ¿no? Que es la que está más alejada. Bien. Ya está. Entonces aquí tienen el desarrollo ya de varias de las vísceras y cómo es que se formaron en la posición en la que están desde el punto de vista embriológico. Vamos avanzando. Ahora, el páncreas. No tengo un detalle del páncreas. Esta es una visión. Vamos con la primera imagen, para que se entienda. Esta de acá, la parte superior, ¿no? Vamos con la imagen A. Este es el futuro estómago, este es el futuro duodeno, ¿cierto? Ahí termina el intestino primitivo anterior. Por detrás del estómago, de la parte posterior, de la parte, vamos a usar el término adecuado, ya, dorsal. Dorsal y ventral. Dorsal y ventral. Por lo tanto, esto es el mesogastrio dorsal y esto es el mesogastrio ventral, o anterior si quieren. Por la parte ventral se forma la yema biliar. La yema biliar. Esta yema biliar es una protrusión, es un divertículo biliar, le llaman inicialmente, que va a dar origen en algún momento a una bifurcación que va a formar los conductos hepáticos. Y esos conductos hepáticos van a seguir prolongándose hasta formar todo el parénquima hepático, los conductos hepáticos, los hepatocitos, etc., los conductos biliares. O sea, el hígado, ¿no es cierto? En alguna parte da origen a otro divertículo vesicular que va a dar origen a la vesícula. Esto les voy a poner, ¿ya? Entonces, divertículo hepático, divertículo vesicular, todo viene del mismo divertículo de la yema biliar. ¿En qué momento empieza esa división? Cuarta, quinta semana. ¿Okay? Bueno, no es que la quinta se haya desarrollado el hígado, ¿eh? No. Todavía está desde el inicio de sus yemas. Y noten un pequeño detalle. Esta yemita es una yema pancreática, pero esta otra también. Las dos son yemas pancreáticas. El páncreas tiene dos orígenes, yema pancreática dorsal o posterior y yema pancreática anterior o ventral. Ahora vamos a ver el término anterior posterior, que es un poco más cómodo, ¿ya? Posterior y anterior. El páncreas tiene dos orígenes. Bueno, sigue siendo el mismo endodermo, del mismo intestino primitivo anterior, pero tiene dos yemas. ¿Se acuerdan ustedes la configuración final del páncreas? El páncreas tiene como una forma de un 7, ¿no es cierto? Sí, lo escriben incluso en anatomía. Más o menos así.
Más o menos así, ¿no es cierto? Cabeza, cuerpo, cuello, llaman incluso por ahí, cabeza, cuerpo, cola, y proceso uncinado, el uncus, este cachito que tiene el páncreas. Y por eso el páncreas tiene dos conductos, un conducto pancreático principal de Wirsung y un conducto accesorio de Santorini. El Wirsung es más grande, más grueso, y el Santorini más delgado. ¿Y por qué tiene dos conductos el páncreas? ¿Por qué tiene un proceso uncinado además? Porque el páncreas tenía dos orígenes, uno anterior y uno posterior. Ahí están, las yemas pancreáticas, ¿ok? Listo. Entonces, todo eso estaba pasando en la cuarta semana, pero no se olviden que en la cuarta semana, ¿qué ocurría? La rotación del intestino. Entonces, cuando el intestino rota, todo lo que era ventral, ¿a dónde se va a localizar? Hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Por eso es que la vía biliar con el hígado se localiza en el lado derecho. Y lo que estaba por detrás, lo que era dorsal, ahora ¿dónde se va a localizar? En el lado izquierdo. Por eso es que el páncreas termina apuntando en su forma acá, ¿no? En su forma clásica apunta hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Este lado acá. Hacia el lado izquierdo. Pero ¿quién era? La yema dorsal es la que da, la yema dorsal, la yema pancreática dorsal es la que termina girando hacia el lado izquierdo. ¿Y qué hizo la anterior? No es que la anterior gire al revés. La yema pancreática anterior gira, no gira 90 grados, gira 270 grados. Me explico. Acá, a ver, una imagen para que esté mucho más bonito. Está la D, la E, la F y la G. Le voy a hacer una más, una D.5, ¿ya? Una D.5. Este es el, voy a usar este color. Intestino primitivo, yema pancreática anterior, yema pancreática posterior. ¿Cierto? Ahí está. Yema pancreática posterior, yema pancreática anterior. Ahora sí, ¿no? La yema pancreática posterior tiene que girar los 90 grados normales que todo el mundo ha girado, para localizarse en su parte final, que es esa de ahí, apuntando hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la yema pancreática anterior? La anterior, primero rota sus 90 grados para localizarse en el lado derecho, pero en el lado derecho no hay páncreas, ¿no es cierto? No hay páncreas, 90 grados. Y luego tiene que rotar 180 grados para terminar ubicándose en el lado izquierdo, 180 grados. O sea, 90 grados inicialmente para irse de adelante hacia el lado derecho y luego 180 grados para ubicarse en el lado izquierdo. Para encontrarlo, no me dejes por favor, le dice la yema posterior que es más grande. Ya toda la vuelta me la persigue hasta encontrarse. Conclusión. La yema pancreática anterior rota 270 grados, mientras la yema pancreática posterior, que está más cerquita, rota 90 grados. Y cada uno lleva su conducto. La anterior tiene su conducto, la posterior tiene su conducto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más importante? Supuestamente el del posterior, ¿no? Porque es una yema más grande y tiene la mayor parte del páncreas exocrino, ¿okay? Que libera las enzimas pancreáticas. Ahorita vamos a hablar de los conductos. Pero terminan formando su configuración final entre un cabeza cuerpo cola con su proceso uncinado. El proceso uncinado es el que viene de la yema anterior, que era más pequeñita. ¿Qué implicancias clínico-quirúrgicas tiene esto? Tiene muchas implicancias. Les digo una, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una aplicación clínica de esto. En ese giro que hace la yema pancreática anterior, los 270 grados, en su camino va dejando huella. O sea, a medida va corriendo, tiene que correr los 270 grados, y a medida que va corriendo se le van cayendo células. En el camino, en ese proceso de rotación, va dejando células en el camino, células pancreáticas. ¿Ok? Todos. Para cuando ha rotado de lo que estaba acá, estoy viendo en la imagen GA, de lo que estaba acá, ha dejado células regadas en todo ese giro, y esas células se van a desarrollar. Y es probable que eso termine formando un páncreas envolviendo a esa parte duodenal. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Páncreas anular. Estamos haciendo aplicación clínica, ¿no? Páncreas anular. Entonces, ¿dónde está el origen embriológico del páncreas anular? En la rotación, en los 270 grados que hace el intestino, la yema pancreática anterior. Anterior para ir a la derecha y después para ir para el lado izquierdo. Ese páncreas se desarrolla y termina estrangulando ¿a quién? Al futuro duodeno. Y es una forma de presentación de quién? De las atesias duodenales. No es una atesia duodenal clásica que se haya formado porque hace un rato les dije, en esta imagen, ¿no? Les dije que ¿dónde está? Acá. Que la celíaca ya no quería irrigar y la mesentérica tampoco, y un problema vascular, y se atoró, digo, no sé, es químico, no desarrolló y se formó la atesia. Esa es la forma clásica, ¿no? En lo que suena de páncreas anular es por un estrangulamiento, por el desarrollo propio del páncreas, ¿ok? Listo. Y también, clínicamente, entonces, da una obstrucción duodenal, igualito que una atresia, que radiológicamente se conoce como el signo de la doble burbuja, ¿cierto? Que vamos a ver en cirugía pediátrica. Listo. Entonces, es una aplicación clínica de entender la rotación del páncreas. ¿Por qué se forma el páncreas anular? Otra cosa. ¿Han escuchado ustedes del páncreas divisum? ¿Divisum? Probablemente no. Miren. Lo que pasa es eso, en ese gráfico tal vez no lo vamos a entender muy bien. Les voy a hacer un dibujito distinto. Miren. Cuando terminaron su rotación, la yema pancreática anterior, ahí está, la yema pancreática anterior, y la posterior, ahí está. Digamos que la posterior y la anterior, no, la anterior era más chiquita, disculpe. ¿Ya? La anterior vino con su conducto, y la posterior también tenía su conducto, ¿no es cierto? Yo les he dicho que el conducto pancreático de Wirsung, es el principal y sale por la papila mayor. Este es el Wirsung, que es el inferior, y unos centímetros más arriba está el accesorio de Santorini. Pero ustedes dirán, pero yo veo ahí que la mayor parte del páncreas está hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué drenaría a Santorini? Y solo el accesorio está mandando a Wirsung. ¿Por qué el principal es de Wirsung? Lo que pasa es que al unirse la yema posterior con la anterior, el conducto del posterior termina uniéndose al de la yema anterior. Hace un puente, hace una anastomosis, una unión. Por eso, el páncreas exocrino,
que está en la mayor parte del cuerpo cola, termina haciendo este tipo de drenaje. Por eso las enzimas pancreáticas viajan principalmente salen por el conducto de Wilson, por la papila inferior. Por eso es el drenaje principal y por eso es el drenaje mayor. ¿Ok? Esto es más ancho. En cambio, el de arriba es más delgadito. Es el accesorio. ¿Una parte de las enzimas pancreáticas salen por ahí? Sí, pero una pequeña parte porque es un conducto más delgado. Entonces, cuando esta unión no se ha formado adecuadamente, cuando no ha habido una interconexión, una formación adecuada de los conductos, queda simplemente, como les dibujé al inicio, queda así. Por lo tanto, ¿por dónde termina saliendo? ¿Por dónde tienen que salir las enzimas pancreáticas? Por arriba. Pero no puede porque es un conducto muy estrecho. Entonces, ¿qué cosa hay? Pancreatitis. ¿Cómo se llama esa patología? Páncreas divisum. El páncreas está dividido, páncreas divisum o páncreas dividido. No han logrado hacer su interconexión de conductos, por lo tanto, las enzimas pancreáticas del páncreas exocrino está obligado a salir por Santorini, por el accesorio, y eso es para obstruido porque es muy cerradito, no es una puerta de escape buena. Pancreatitis a repetición. ¿Ya? Está claro, ¿no? Pero, listo. Entonces, no solo el páncreas anular, voy a ponerlo también en el mismo color, otra aplicación clínica, páncreas dividido o páncreas divisum, que es causa de pancreatitis a repetición. Pancreatitis crónica. Repetición es la palabra más adecuada. O pancreatitis crónica. Porque los conductos no han tenido su configuración adecuada. Acá se nota un poco la imagen. Les he querido hacer primero el dibujo para que ya entiendan esta imagen muy clásica de Moore. Viene el chiquito con su conducto, ahí está el grande con su conducto, y miren cómo terminan interconectándose. El grande termina saliendo por el conducto del chiquito, que es al final el conducto principal de Wilson. Y el Santorini ya va de frente. ¿Ok? Listo. Ese es el desarrollo del páncreas. ¿Cuándo empezó? Cuarta semana. ¿Cuándo terminó? La rotación termina aproximadamente todo este proceso a la 10ª semana. Aproximadamente. ¿Ya? Listo. Por eso se dice también que la insulina se empieza a formar a la 10ª semana. Vamos a poner unos datitos, ¿ya? Entonces, algunos autores dan datos distintos. Vamos a usar acá los datos que dice Moore, principalmente la insulina aproximadamente a la 10ª semana. La bilis empieza a formar y secretar aproximadamente a la semana número 12, al final del periodo embrionario, cuando ya se ha terminado de formar el hígado y los conductos biliares están recanalizados, ¿no? Entonces ya se empieza a formar y secretar bilis. ¿Ok? Bueno, pero son datos ya adicionales y directos. Muy bien, con eso hemos desarrollado ya el desarrollo del esófago, del estómago, el hígado, la vía biliar y pancreática, por respectivas rotaciones. Paralelo a esto vemos cómo, ya para aprovechar las imágenes, cómo el divertículo biliar, bueno, que igual termina dividiéndose en los conductos pancreáticos y la vesícula. Noten un detalle. La yema pancreática anterior, ¿cuánto rotaba? 270 grados, ¿cierto? O sea, de lo que era anterior, termina volviéndose del lado izquierdo. Junto con la yema pancreática anterior, ¿a quién arrastra? Al colédoco. Por eso es que el colédoco termina entrando al duodeno por el lado izquierdo. El hígado está en el lado derecho. Pero el colédoco no drena por el lado derecho. El colédoco se dio todo un vueltón. ¿Quién lo arrastró? La yema pancreática anterior. Y por eso Wilson entra con el colédoco al duodeno. ¿Se acuerdan ya en la anatomía? Un ratito solo para cerrar esto. Es ya el marco duodenal, ¿cierto? Con su respectiva angulate. Ahí está el páncreas. Ahí está el colédoco y ahí está el conducto pancreático, que incluso hace un conducto común, que a veces es largo. ¿Quién jaló al colédoco para terminar en el lado izquierdo? No quería. ¿Pero quién lo arrastró? Ese pequeñito, la yema pancreática anterior. ¿Ok? Listo. Con eso cerramos la vía biliar. Y con eso estamos cerrando prácticamente la mayor parte de los derivados del intestino primitivo anterior, ¿cierto? Y esta lámina es una lámina similar a lo que hemos visto hace unos minutos, ya que prácticamente ya resume todo. Vemos el estómago, todo el intestino primitivo anterior que está irrigado por ramas del tronco celíaco. Y claramente, incluso acá, no sé si notan, se ve algo. El tronco celíaco con sus 3 ramas. La rama que va a irrigar a la curvatura menor, que es la gástrica izquierda, incluso al esófago. La rama que va a irrigar al hígado, la arteria esplénica. Y la rama que se va a encargar de toda la vía biliar hepática, que es la arteria hepática, esplénica y gástrica izquierda, ramas del tronco celíaco y que se encargan de irrigar prácticamente todas las estructuras del intestino primitivo anterior, el tronco celíaco. En anatomía, aquí vamos a ver todas sus ramas y todos los grupos ganglionares asociados a esta ramificación. Bien, noten claramente, nuevamente, ya para repasar todo, como del mesogastrio anterior, ventral, se termina formando el hígado, que después rota hacia el lado derecho, y del mesogastrio dorsal se termina formando en especialización en mesénquima, que rota hacia el lado izquierdo, que es el vaso, ¿cierto? Y en esa formación está el hígado con su vasito, ¿sí? El páncreas en algún momento también está dentro de ese mesogastrio, pero finalmente termina teniendo unas localizaciones múltiples. Ahí está la transcavidad de los epiplones, que permite acceder al cuerpo y la cola del páncreas. ¿Okay? Y los riñones ahí están de espectadores en una zona completamente retroperitoneal, junto con la aorta y la vena cava. ¿Ok? Listo. Aquí un poquito que se nota el hiato de Winslow, ¿no? Ahí está. Tienen como límites al hígado, a la vena porta, a la vena cava. Permite ingresar a la transcavidad de los epiplones. Muy bien. Ahora, esta es otra parte ya bastante importante que debemos manejar. Es uno de los aspectos más importantes, uno de los más importantes de la embriología, la rotación del intestino medio. Ya hablamos del anterior, todas las rotaciones que hace. Ahora vamos a hablar del medio, que es más complejo todavía. Miren, a ver, vamos a hacer primero esta lámina, tratar de entender los grados que giran, las posiciones que ubican, el sentido que toman, y luego vamos a ver un pequeño video, muy cortito, que prácticamente resume todo este desarrollo. Aquí quiero que tengan una noción de ubicación muy clara de la parte superior, inferior, izquierda, derecha, sentido horario, antihorario. Ahorita, como ya todos vemos la hora así en números, ¿no? En el celular, en algo, ya muchas veces hasta se han olvidado algunos cuál es el sentido horario, antihorario, ¿no?
Solamente antes, vamos a hablar aquí de puro horario y antihorario, así que solamente acuérdense, no me estoy burlando ni nada, solamente quiero que tengamos bien claro, bien claro en nuestra mente cuál es el sentido horario y antihorario. Horario es este giro, ¿no es cierto? Viéndolo de frente. Y antihorario es con las agujas en contra, ¿ok? Listo. Miren bien cuál es el antihorario, ¿ya? Porque sobre eso gira todo este tema prácticamente. Miren, ahí tenemos al intestino primitivo. Polo cefálico y polo caudal, ¿ok? Cefálico y caudal. Tienes que usar esos términos. Evidentemente, esto viene a ser una especie de anillo umbilical, este verdecito, y esto es el intestino. ¿Y qué hace el intestino fuera de la cavidad intestinal, de la cavidad abdominal? Lo que pasa es lo siguiente. Alrededor de la quinta semana, hemos dicho que a la cuarta semana se formó el intestino primitivo, ¿no es cierto? Ya. A partir de la quinta semana, las vísceras empiezan a aumentar de tamaño. Todo empieza a crecer. El hígado empieza a crecer, rotar, el vaso empieza a crecer, los riñones, todo. El intestino se empieza a alargar. Y hay un pequeño problema. Las vísceras sólidas, el hígado, el vaso, los mismos riñones, crecen a un ritmo tan rápido que no dejan espacio en la cavidad abdominal para que el intestino se aloje. Y el intestino también quiere crecer. Si no me dejan crecer en la cavidad, tengo que salir. Se hernia. Entonces viene un proceso que se llama la herniación. La herniación fisiológica. La herniación fisiológica. El intestino crece, las dos primeras imágenes, crece tanto, no tiene espacio porque el hígado egoísta se ocupó toda la cavidad abdominal y entonces se hernia. Pero al herniarse hace una rotación. Vean que lo que está hacia la parte superior, rota, miren que están viendo de frente, rota en sentido antihorario. Entonces, si antes estaba en superior, o sea, en el reloj a las 12, y ahora rota en sentido antihorario, ¿dónde se tiene que ubicar? 90 grados a las 9, ¿no es cierto? Entonces, lo que era superior ahora ha rotado hacia el lado derecho. O sea, que se ubica aquí arriba, se ubica en el lado derecho, ¿cierto? Y lo que estaba hacia abajo, la parte de este caudal, se ubica en el lado izquierdo. ¿Está bien? O sea, lo que estaba a las 6, ahora está a las 3. Quiere decir que en la herniación fisiológica hay una rotación de 90 grados en sentido antihorario. 90 grados en sentido antihorario. Aquí lo vamos a ver un poquito más amplio. A ver, les he puesto herniación. Le voy a escribir lo mismo. Herniación fisiológica genera una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Esta parte necesito que lo entiendan súper bien. Acuérdense, el intestino medio, ¿a qué cosa daba origen? ¿A qué daba origen? Eso lo voy a retroceder bastante hasta ver esa imagen. El intestino medio da origen a, la última parte del duodeno, yeyuno ilion, prácticamente 6 metros de intestino, colon, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, o sea, intestino delgado y grueso, la mayor parte de ambos. Entonces, en esta parte de rotación, el polo superior del intestino primitivo medio va a dar origen a la mayor parte del intestino delgado y el polo inferior va a dar origen a la mayor parte del intestino grueso. ¿Qué es esa bolita que está ahí? Ese chiquito es lo que conectaba antes con el saco vitelino, ¿no es cierto? O sea, el probable divertículo de Meckel, que no todos lo tienen. Vean que a medida que se va estirando, elongando el intestino, ¿qué parte crece más? ¿Superior o inferior? Obviamente el superior porque es el más largo, ¿no es cierto? Va a dar origen a 6 metros de intestino. Entonces noten cómo en la segunda imagen, esa parte superior está creciendo cada vez más, ¿ok? Y la parte inferior crece pero a un ritmo más lento. Ahora, la parte inferior va a dar origen al futuro intestino grueso, ¿ok? Esa parte inferior se localiza, que antes estaba caudal, ahora se localiza en el lado izquierdo, rotó 90 grados. Entonces, y la parte superior ahora está en el lado derecho por la rotación de 90 grados, ¿no es cierto? Listo. Voy a ponerles un ejemplo. A ver, concéntrense, esto es muy importante que lo entiendan. Parte superior, intestino delgado. Parte inferior, intestino grueso, polo. Vamos a poner a un representante del intestino grueso, el ciego. El ciego va a ser nuestro punto de referencia. El ciego originalmente estaba abajo, en la parte inferior, ¿no es cierto? Se alcanzan a ver, en la parte inferior. Con la rotación del intestino, en sentido antihorario, de lo que estaba a las 6 abajo, ahora tiene que ubicarse a las 3, ¿no es cierto? O sea, rota 90 grados y ahora está en el lado izquierdo. O sea, después de la herniación fisiológica, nuestro ciego, con su respectivo futuro apéndice, estaba en el lado izquierdo, ¿ya? Luego, más o menos, unas 2-3 semanas después, los intestinos empiezan a regresar a la cavidad, porque ya otra vez la cavidad empieza a crecer, y dicen, tengo que meter espacio, así que para que entren todos, ¿no? Para que convivan. Al aumentar el tamaño, los intestinos retornan. Ese proceso se llama la reducción fisiológica. Y en ese periodo de reducción fisiológica, el intestino también rota. ¿Cuánto rota? El ciego, que originalmente estaba abajo, luego se ubicó a la izquierda por 90 grados de rotación antihoraria, ahora rota 180 grados, siempre en sentido antihorario. Entonces, de lo que era a las 3, ahora rota 180 grados para ubicarse en el lado derecho. Por eso el ciego al final de esta rotación está en el lado derecho con su apéndice. En la reducción fisiológica, 180 grados de reducción fisiológica en sentido antihorario. Por lo tanto, ¿cuánto ha sido la rotación completa del intestino? El intestino rota completamente 270 grados. El ciego, que originalmente estaba a las 6 del reloj, con su rotación antihoraria de 270 grados, si quieren mirar un reloj de agujas, 270 grados, termina ubicándose a las 9, en el lado derecho. Por eso el ciego, en el recién nacido, está en el flanco derecho con el apéndice. Después ya completa un poquito de rotación hacia la fosa ilíaca, pero ya no por una rotación, sino por un crecimiento del intestino, no por rotación tanto. Pero la localización final después de la rotación es flanco derecho. Un poquito más abajo, fosa ilíaca, por eso el apéndice está ahí donde está. Y no solamente es ese resultado, sino que esa rotación hace que se termine formando el colon con el marco cólico característico que tiene esta rotación. ¿Ok? Muy bien.
Para que esto se entienda mucho mejor, quiero mostrarles un video. Ya quiero mostrarles un videito que voy a poner acá. A ver, vamos a hacer una visión, todavía no le debemos avanzar, ¿ok? Vamos a hacer una visión de este, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo acá, noten, la aorta primitiva con el intestino primitivo, ¿no es cierto? Incluso con esta comunicación que se refiere al conducto vitelino que comunica con el futuro saco vitelino. Noten un detalle, antes de avanzar el video, noten cómo de rojito está la aorta primitiva que da sus tres ramas. ¿Cuáles son estas tres ramas? El futuro tronco celíaco, la futura arteria celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Nos interesa ahorita un poco más la mesentérica superior porque estamos hablando de intestino medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les digo? Ahora sí, avanzamos, leemos que avance la imagen. Ay, perdón, yo lo hago. Vemos cómo el intestino medio, vean cómo va creciendo, herniación fisiológica, se está herniando, ¿no es cierto? Se está herniando. A medida que se va herniando, noten el giro de 90 grados en sentido antihorario. La flecha está mostrando lo que era la parte inferior a la izquierda y la parte superior a la derecha. 90 grados en sentido antihorario. Eso es el ciego que empieza a formarse. El ciego ahora está en el lado izquierdo y el intestino delgado se va incrementando de tamaño, ¿sí? Entonces, claramente, rota 90 grados en sentido antihorario a medida que el intestino delgado va aumentando de tamaño. Vean que el ciego está en el lado izquierdo, ¿ah? En el lado izquierdo. Ahora, los intestinos están retornando a la cavidad. Se da el proceso de reducción fisiológica. Vean que los intestinos, ¿cómo se están ubicando? Aumentando de tamaño. Y el intestino termina haciendo una rotación a la hora de regresar de 180 grados en sentido antihorario. Y el ciego, que en algún momento se había ubicado en el lado izquierdo, ahora está en el lado derecho. ¿Okay? Vamos a ver ya la conclusión final de este proceso de rotación, que creo que ya con eso debe quedar claro. Entonces, mira viéndolo de adelante. El intestino se herniación fisiológica, rotación de 90 grados en sentido antihorario. Crece el ciego al lado izquierdo y los intestinos hacia el lado derecho, el intestino delgado. Y luego viene la reducción fisiológica. Todos retornan y noten dónde es el ciego. ¿Qué va a hacer el ciego? El ciego termina rotando y todo el lado izquierdo 180 grados hacia el lado derecho. Y ahí en esa rotación el colon termina ubicándose delante del intestino delgado. Ese es el resultado final de la rotación del intestino. Vean lo que acaba de señalar. El marco cólico, el colon transverso por delante del duodeno. ¿Okay? Voy a repetir esa última parte porque es importante que lo tengan claro. A partir de acá. Igual ustedes lo van a poder ver muchas veces cuando repitan su video. Repito. Herniación fisiológica a partir de entre la cuarta, la sexta, la séptima semana. 90 grados de rotación antihoraria. En el lado izquierdo se forma el ciego colon y en el lado derecho los intestinos delgados aumentan de tamaño. Luego todo retorna a la reducción fisiológica. Los intestinos van tomando su posición final con su respectivo mesenterio y la parte izquierda rota hacia el lado derecho 180 grados en toda la reducción. Y ahí se termina formando el marco cólico. Una pausa acá porque quiero que noten algo importante. El resultado de esta rotación es que las asas delgadas, miren, están ubicándose en la parte posterior al colon. Eso es porque la rotación fue antihoraria. Lo que estaba antes en el lado derecho, ahora es ubicado en el lado izquierdo, asas delgadas. Y lo que estaba en el lado izquierdo, ahora es ubicado en el lado derecho. ¿Qué me estoy refiriendo? Al ciego con su respectivo apéndice, ¿no es cierto? Listo. Me gustaría que esto lo vean más de una vez a la hora que ustedes revisen su video, ¿ok? Van a poder revisarlo. Vamos a salir de acá para volver a la diapositiva. ¿Ya más o menos que se ha entendido la rotación? Regresamos a la diapositiva. Bien. Ok, entonces eso es lo que hemos visto en la imagen, en el video, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. La parte inferior, el polo inferior, iba a dar origen a intestino grueso. ¿Vieron cómo le salió un chupito, que era el ciego, en el videito? Y la parte del polo cefálico, en algún momento se empezó a elongar, ¿verdad? En el videito, porque daba origen al intestino delgado. Al salir, rotó 90 grados y al regresar, todo este cielito de acá que está en el lado izquierdo terminó rotando 180 grados para ver, arrastrando toda el asa para terminar ubicándose en su posición final. Y ahí se termina formando el marco cólico. ¿Se dan cuenta cómo rotó todito? La posición final, la disposición final es que el colon transverso se ubique por delante del duodeno. ¿Okay? Y vean que en todo ese proceso de rotación del intestino delgado, el mesenterio tuvo que aumentar de tamaño, enviar irrigación para todos. ¿Ok? Listo. Ahora, conclusión. Voy a poner unos datitos así, tips nomás. ¿Ya? Lo mismo que estamos conversando, pero solo para ya cerrar de forma clara este punto. El intestino primitivo medio hace dos partes de rotación. Hace una herniación fisiológica y hace una reducción fisiológica. En la herniación, 90 grados. En la reducción, 180 grados, siempre en sentido antihorario. ¿Cierto? Entre los dos forman 270 grados de rotación antihoraria. Tengan mucho cuidado con estas preguntas. Mucho cuidado. Aquí ya si ya tienen los datos, la dificultad va a tener que ver ya más con la comprensión lectora. Cuando les hablen de rotación del intestino primitivo medio, les van a poner, por ejemplo, ¿cuántos grados rota el intestino en su herniación fisiológica? 90. ¿Cuántos grados rota el intestino en su retorno a la cavidad? A veces no le van a poner reducción, ¿cómo está? 180. Pero si les dicen, a veces dice, ¿cuántos grados rota el intestino primitivo medio? Y yo he visto que muchos marcan 90 o 180 porque asumen que están preguntando uno de los dos periodos. Si no les dicen nada en ninguno de los dos periodos, la rotación completa es de 270 grados. ¿Ok? Abajo hay imágenes ya para complementar este proceso. Vean su salida. Ya todas las imágenes son los mismos, siempre lo van a entender, ¿no? 90 grados, cosa que termina ubicándose en el lado izquierdo, el futuro ciego, ¿cierto? En el lado izquierdo. Acá. Y luego va a rotar sus 180 grados. Finalmente termina ubicándose en esta configuración final. ¿Ok? Ahora, puede haber errores acá, un montón de errores. Voy a usar la siguiente imagen.
Puede haber muchos, muchos errores. Porque el intestino podría no rotar. El intestino podría no rotar para empezar sus 90 en la herniación. Podría herniarse sin rotar. O rotar de más. Igual en la reducción. Podría rotar de más o podría rotar de menos. Al final, la rotación podría no ser 270, podría haber sido 180, podría haber sido 90, podría haber sido 360 o más, porque a veces hay errores. Y es más, podría no rotar en sentido antihorario. Es decir, aquí puede haber muchas anomalías de rotación. ¿Cómo se llama eso? Tema de aplicación clínica quirúrgica que lo vamos a ver en malformaciones pediátricas. La malrotación intestinal. Que no hay ninguna de estas, ¿ah? ¿Eh? Eso lo vamos a ver ya como aplicación. La malrotación intestinal. ¿Ok? Malrotación intestinal es todo un complejo de patologías en los que el intestino no rotaron completamente, o rotó de más, o rotó al revés. Ese sería lo peor, ¿no es cierto? Una de las formas de presentación de la malrotación intestinal es la siguiente. El ciego debería haber terminado como en la imagen B. Es finalmente la configuración final. Ah, por cierto, ¿cuándo termina la rotación? Todo ese proceso de rotación termina en la semana número 12. Por eso el periodo embrionario termina en la semana 12, generalmente. Ahí termina la reducción, ahí termina ahí termina ya la configuración final. Una de las formas de presentación de la malrotación es cuando el intestino rotó incompleto y el intestino se coloca en esta disposición. Este estómago bonito, él sí rotó bien, ¿no? Para dar envidia a todos. Es el duodeno. Y el duodeno, para empezar, no hace marco cólico. No lo hace. No lo hace. No hace marco duodenal, perdón, disculpen. Luego viene el yeyuno y el no hay ángulo de Tates, vean. En la malrotación intestinal no hay ángulo de Tates. Luego viene el intestino delgado, ya voy a hacerlo así, nomás delgadito. Y el ciego está arriba. Ahí está el ciego y el colon está más o menos así. No hay un marco cólico claro tampoco. Y bueno, finalmente viene el resto, ¿no? Pero el ciego está en el hipocondrio derecho, con su apéndice ahí, y lo que suele pasar acá es lo siguiente. El ciego tiende a hacer unas bandas, con la pared abdominal, unas bandas congénitas que lo unen incluso al duodeno y lo estrangulan, prácticamente como si estuvieran ahorcando ambas estructuras, al duodeno y al ciego. Esas bandas congénitas se llaman bandas o bridas de LAD, L-A-D-D. ¿Y qué genera? Obstrucción duodenal, si se dan cuenta. Y al generar obstrucción duodenal se comporta casi como una atresia duodenal, radiológicamente que va a dar doble burbuja. Entonces, cuando hagamos diagnóstico diferencial y vengan preguntas donde quienes dan doble burbuja, no se lancen de frente con que es la atresia duodenal. Hemos conocido ahora hasta 2 patologías que dan doble burbuja, ¿no es cierto?, en las radiografías. El páncreas anular y ahora la malrotación intestinal. ¿Por qué? Por las bridas de LAD, L-A-D-D. Tema de aplicación quirúrgica en cirugía pediátrica. ¿Okay? ¿Qué otra aplicación tiene? El intestino se había herniado 90 y luego tenía que retornar con sus 180 grados. A veces el intestino no retorna completamente, retorna incompleto, retorna mal, y las tripas se quedan afuera. Y el bebé nace con los intestinos que no han retornado. ¿Cómo se llama eso? Es una forma de presentación, el ónfalocele. No lo confundan con la gastrosquisis que tiene otra causa. Otra causa, es completamente diferente. El ónfalocele, en el ónfalocele, el intestino está acá. Estoy usando la imagen, ¿eh? Dentro de lo que va a ser el cordón umbilical, ahí está el intestino. Entonces el bebé nace con un globo de amnios, de peritoneo, y dentro de los intestinos. Está cubierto por la zona umbilical. La gastrosquisis es otra cosa que tiene que ver con la irrigación de la pared abdominal, que en su momento lo conversaremos. Yo no quiero confundirlos ahorita porque no es el tema. Entonces el intestino, si no retorna, podría dar origen a esta causa. Tema también de cirugía. Bien, listo, con eso estamos terminando el desarrollo del intestino primitivo medio y las rotaciones que hace. ¿Hasta dónde da origen el intestino primitivo medio? Hasta, voy a usar esa imagen, la B, hasta los 2/3 del colon transverso. Luego viene el intestino primitivo inferior. Esa unión entre el intestino primitivo medio e inferior a nivel de los 2/3 del colon transverso también puede dar origen, si es que no se forma bien, si esa división si ese cambio de guardia no se da adecuadamente, también puede dar origen a ¿qué? A atresias. ¿Pero de qué tipo? Ya no serían duodenales, ¿no? Ni yeyuniliares, serían atresias de tipo cólica. Atresia de colon. Que es raro, es bastante raro, pero existe, pues, ¿no? Atresia de colon, es decir, ahí está. Más o menos sería así. Es raro, ¿no? Del apéndice, del colon transverso, y ahí se quedó. La mesentérica superior dijo, hasta ahí fue mi chamba, no me molesten más. Y en la parte inferior, muy delgadito, o a veces ausente. ¿Y por qué lo digo así delgadito, atrofiado? Porque no ha habido pasaje de contenido intestinal, pues no se ha desarrollado, ¿no? Vacío, parado. Mesentérica superior, mesentérica inferior. Esta es una atresia de colon. Y justo noten que es a nivel de los 2/3 del colon transverso, ¿ok? Atresia de colon. Bastantes aplicaciones, ¿ah? Vean que la embriología al final explica casi todo. Bien. Y finalmente, eso ya lo vimos, en la parte distal, para terminar, el intestino primitivo posterior termina en lo que se llama la cloaca. La cloaca. La cloaca es la parte más distal, es amarillito del intestino primitivo, y está sellado por tejido ectodérmico que se llama el proctodé, ¿no es cierto? El proctodé, o membrana cloacal también le llaman. Y por delante aquí tiene al alantoides. El alantoides en el futuro se va a diferenciar y va a dar origen a esto de acá que se llama el seno urogenital. Entonces tenemos el seno urogenital y la zona rectal que juntos forman la cloaca. Para formar el recto, el seno urogenital, que ya es parte de la embriología del sistema urinario urogenital, que es otro curso, otro capítulo, tiene que dividirse de la zona rectal y tabicarse. Y noten cómo la cloaca, el seno urogenital se tabica y se separa de la zona rectal. ¿Ok? Listo, entonces, seno urogenital, eso lo vamos a dejar ahí porque eso es desarrollo de embriología urogenital y eso es el futuro recto. El recto, en su parte distal, está sellado, como les dije, por la membrana cloacal o futura membrana anal. Pero cuando esa membrana no se abre adecuadamente, no se permeabiliza, ¿a qué va a dar origen? Algo que ustedes conocen como ano imperforado. Pero el término ano imperforado es muy impreciso. En realidad, el nombre adecuado que debería llevar esta patología se denomina malformación ano rectal. ¿Qué cosa es la malformación ano rectal?
Es un complejo de patologías en el cual el anito no se forma, no se permeabiliza y por el contrario, el recto queda completamente cerrado, no tiene por dónde defecar. A veces se forman fístulas que van hacia la zona, al seno urogenital, a la vejiga, a la uretra, en el caso del varón, al vestíbulo vaginal, en el caso de las chicas, etc. Pero aquí está el origen, en la mala apertura o no apertura de la malformación de la membrana cloacal, del proctorio. ¿Ok? Y viene sería una telita de ectodermo. Listo, pero finalmente el canal rectal, el recto en sí, viene de dónde? Del intestino primitivo posterior. Muy bien, entonces, con eso, chicos, estamos terminando, ¿sí? Terminando el desarrollo embriológico del tracto gastrointestinal. He tratado de tomar los puntos más valiosos que deben conocer de este tema, lo más importante, porque sé que la embriología es un área un poco complicada, ¿no? Muy confusa, muy tediosa para muchos, odiada por otros. Entonces, espero que hayan comprendido, sobre todo el tema de las rotaciones desde el estómago, la vía biliar, el páncreas, el intestino primitivo, porque ese es el fundamento